Todos temían a la viuda gigante enjaulada hasta que el vaquero la compró y le preguntó: ¿Quieres casarte conmigo? ¿Qué clase de mujer aterroriza a todo un pueblo fronterizo? Tanto la enjaulan como a un animal salvaje, y qué clase de hombre la ve y piensa esposa. El cartel decía 10 pesos para tocar a la bestia, pero cuando el vaquero miró a través de esos barrotes, no vio un monstruo, vio a la mujer más solitaria del oeste y estaba a punto de hacer la compra más impactante de su vida. El polvo se arremolinaba espeso alrededor de la plaza principal de Willow Creek mientras Jake Morrison tiraba de su caballo para detener a la multitud apretada, niños sobre los hombros de sus padres, mujeres agarrando sus chales, todos mirando fijamente la jaula de hierro sentada allí en medio de todo como un espectáculo de carnaval retorcido dentro de esos barrotes. Dijo una mujer que podía romper el cuello de un hombre con sus propias manos. Martha Kane, 6 pies de alto, cuando ella tenía una pulgada, brazos gruesos como postes de cerca, hombros que podían soportar el peso del mundo. Su cabello rubio colgaba suelto alrededor de una cara que podría haber sido hermosa alguna vez antes de que el mundo decidiera que ella era demasiado fuerte, demasiado peligrosa para caminar libre. Jake había escuchado las historias en su camino a la ciudad, cómo mató a 3 hombres en una pelea de bar después de que insultaran a su esposo muerto, cómo podía levantar un caballo adulto, cómo se volvió loca de dolor y rabia, aterrorizando a cualquiera que se cruzara en su camino. La gente del pueblo susurraba que ya no era del todo humana, pero cuando Jake se acercó abriéndose paso entre la multitud de curiosos y buscadores de emociones, algo se retorció en su pecho. La mujer en esa jaula no gruñía ni amenazaba a nadie, estaba sentada completamente quieta con las manos cruzadas en el regazo mirando a la nada. Sus ojos colorearían el cielo invernal, frío y distante, pero debajo de esa frialdad Jake vio algo que los demás no podían ver: dolor crudo, dolor punzante que reconoció porque vivía en su propio pecho todos los días. Un niño no mayor de 10 años cogió una piedra y la arrojó contra los barrotes, resonó fuerte haciendo reír a la multitud. Marta ni siquiera se inmutó, siguió mirando ese mismo punto en el suelo como si se hubiera entrenado a sí misma para no sentir nada más. Tenía la mandíbula de Jake apretada, sus manos cerradas en puños. «Ella mató a mi primo Billy», gritó alguien desde la multitud. «La bestia merece algo peor que una jaula. Deberían haberla ahorcado», gritó otra voz. El sheriff, un hombre panzón con manchas de tabaco en el chaleco, hizo un gesto con la mano para pedir silencio. «Vamos, vamos, amigos», el ayuntamiento decidió que la jaula era suficiente castigo. Además, gana mucho dinero, mirada de dólar, suele tocar, ayuda a pagar la nueva escuela, más risas, más chistes crueles. Martha Kane, la mujer que una vez fue la esposa de alguien, el todo de alguien, reducida a una atracción de circo. Jake sintió náuseas. Dio un paso adelante, sus botas resonaron en la plataforma de madera que rodeaba la jaula. La multitud se quedó en silencio, percibiendo algo diferente en ese desconocido alto con el abrigo polvoriento y el sombrero de ala ancha. Martha levantó la vista entonces, por primera vez desde que él había llegado. Sus ojos se encontraron con los de él, y Jake sintió como si le hubiera caído un rayo. No era una bestia. No era un monstruo. Era una mujer destrozada por la pérdida y retorcida por el miedo ajeno hasta olvidar quién era. Jake había conocido esa sensación. Después de que Sara murió, después de que la fiebre se la llevó a ella y a su hijo nonato, había pasado 2 años bebiendo hasta morir en cantinas desde aquí hasta California. Había buscado pelea con cualquiera que lo mirara mal, esperando que alguien lo sacara de su miseria. La única diferencia entre él y Martha Kane era que nadie había sido lo suficientemente fuerte como para meterlo en una jaula. Jake preguntó, su voz cortando el aire de la tarde como una cuchilla. El sheriff levantó una ceja. $10 para tocar, como dice el cartel. De Martha. Incluso las moscas dejaron de zumbar. Los ojos de Martha se abrieron de par en par. La primera emoción real que Jake había visto en ella. El sheriff rió. Pero sonaba nervioso. «No está en venta, señor. Está cumpliendo su condena. Todo está en venta». Jake dejó caer su bolsa en la mesita del sheriff. La moneda de oro se derramó. Más dinero del que la mayoría de esta gente de Martha vio en un año. ¿Cuánto? Los ojos del sheriff se abrieron de par en par. Sacó la lengua para humedecerse los labios. Jake prácticamente podía ver la mente del hombre trabajando, calculando. El fondo de la escuela. Sus propios bolsillos.
La oportunidad de librarse de un problema que consumía 3 comidas al día y atraía la atención no deseada de los alguaciles federales. $500, dijo el sheriff con la voz ligeramente temblorosa. Jake contó las monedas sin dudarlo. La multitud se apretujó más, murmurando y jadeando. $500 eran suficientes para comprar un pequeño rancho. Era suficiente para empezar una vida completamente nueva en otro lugar. Estás cometiendo un error, forastero. Una mujer gritó. Esa cosa te matará mientras duermes. Jake la ignoró. Se arrodilló frente a la jaula, su rostro a la altura del de Marta. Ella lo miró como si hubiera perdido la cabeza. Tal vez sí. ¿Cómo te llamas?, preguntó en voz baja. Su voz salió como bisagras oxidadas, apenas usadas. Marta. ¿Marta qué? Caín. Marta Caín. Jake asintió. Soy Jake Morrison. Y quiero preguntarte algo importante. El sheriff estaba contando monedas, con las manos temblando de codicia. La multitud se inclinó, ávida de lo que viniera después. Marta simplemente miró a Jake como si fuera la primera persona que realmente la veía en meses. Jake metió la mano en el bolsillo de su chaleco y sacó un sencillo anillo de oro. El anillo de su abuela. El que había estado guardando para una mujer que nunca vendría. Lo levantó para que Marta pudiera verlo, para que toda la multitud pudiera verlo. Marta Caín, dijo, su voz fuerte y clara. ¿Quieres casarte conmigo? El mundo estalló en caos. Las mujeres gritaron. Los hombres gritaron. Los niños lloraron. Pero a través de todo ese ruido, todo lo que Jake pudo oír fue el sonido de la fuerte inhalación de Marta y la forma en que susurró. ¿Por qué? El caos en la plaza se desvaneció en un rugido sordo mientras Jake mantenía sus ojos fijos en el rostro de Marta. Su pregunta flotaba en el aire entre ellos, como el humo de un fuego moribundo. ¿Por qué? Era la misma pregunta que se había estado haciendo desde el momento en que la había visto sentada en esa jaula como un lobo enjaulado que había olvidado cómo aullar. ¿Por qué?, dijo Jake, con voz firme a pesar de la multitud que se acercaba. Nadie merece ser tratado como un animal. Y porque sé lo que es querer desaparecer del mundo. Los ojos de Marta escrutaron su rostro, buscando la mentira, el truco, la crueldad que siempre llegaba tarde o temprano. Pero el rostro de Jake era abierto, honesto, marcado por su propia cuota de dolor. Podía verlo en las líneas alrededor de sus ojos, la forma en que su boca se curvaba ligeramente hacia abajo en las comisuras. Este hombre había enterrado a alguien a quien amaba. El sheriff terminó de contar las monedas, su codicia venciendo a su confusión. Trato hecho, anunció, haciendo tintinear las llaves de la jaula. Ella es tu problema ahora, Morrison. Espera un maldito minuto. Un hombre corpulento, con un delantal de cuero, se abrió paso entre la multitud. El herrero, con la cara roja de rabia. Esa mujer mató a mi hermano. No puedes comprarla como si fuera un caballo. Tu hermano y sus amigos acorralaron a una viuda afligida en un callejón. Marta habló por primera vez a la multitud, su voz cortando el ruido como una cuchilla. Tenían planes para mí que no implicaban conversación. El rostro del herrero se puso más rojo. Eres un mentiroso. ¿Lo soy? Marta se levantó lentamente, desplegándose en toda su estatura dentro de la jaula. Incluso tras las rejas. Era imponente, poderosa. Pregúntale al Doc Wilson en qué condición estaba cuando me trajeron a la cárcel. Pregúntale sobre los moretones, el vestido roto, eso es suficiente. El sheriff abrió la jaula con manos temblorosas. Está comprada y pagada. Asunto zanjado. Pero Jake estaba estudiando el rostro de Marta. Viendo la verdad escrita allí en cicatrices tanto visibles como ocultas, los hombres que había matado no habían sido víctimas inocentes. Habían sido depredadores que vieron a una mujer sola en su dolor y pensaron que sería una presa fácil. Se habían equivocado. Marta salió de la jaula lentamente, como si no pudiera creer que los barrotes estuvieran realmente abiertos. Era incluso más alta de lo que Jake había pensado, casi tan alta como él, y había una gracia en sus movimientos a pesar de su tamaño, como una bailarina que había aprendido a luchar, o una luchadora que recordaba haber sido amable alguna vez. La multitud retrocedió al verla salir,
con padres que tiraban de sus hijos detrás. Pero Marta no lo sabía. Marta era una mirada a cualquiera de ellos, sus ojos se quedaron en jaque, confusión y algo que podría haber sido esperanza en guerra en su expresión. Me hiciste una pregunta, dijo Jaque extendiendo su mano para ayudarla a bajar de la plataforma. ¿Tienes una respuesta? Marta se quedó mirando su mano extendida por un largo momento. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se había ofrecido a ayudarla en lugar de lastimarla? ¿Cuándo fue la última vez que alguien la había tocado con amabilidad en lugar de miedo o violencia? Tomó su mano, su agarre era fuerte, insensible por el trabajo duro, pero sus dedos temblaban ligeramente. No entiendo por qué quieres casarte con alguien como yo, alguien como que, preguntó Jaque sosteniendo su mano mientras bajaban a la plaza. La multitud se separó a su alrededor como si llevaran una plaga, un asesino, un monstruo, la bestia de Willow Creek. La voz de Marta era amarga, pero debajo de la amargura había algo frágil y roto. Jaque se detuvo y se giró para mirarla de frente con el sol de la tarde detrás de él. Su rostro estaba ensombrecido por su sombrero, pero sus ojos eran claros y decididos. Veo a una mujer que se defendió de hombres que la habrían lastimado. Veo a alguien que ha sido castigada por ser más fuerte que las personas que querían romperla, y veo a alguien que olvidó que ella sigue siendo humana. Debajo de todo ese dolor, la respiración de Marta se atascó. Nadie la había llamado humana en tanto tiempo que casi había olvidado que era verdad que estuve casada antes. Ella susurró, su voz tan baja que solo Jaque podía oír. Robert Kane era un buen hombre gentil, solía decir que yo era su guerrera amazona, su Atenea. Me hizo sentir que ser fuerte era algo hermoso en lugar de algo vergonzoso. Jaque le apretó la mano suavemente. ¿Qué le pasó? Cólera. Hace 2 años lo cuidé durante semanas, pero su voz se quebró un poco después de que murió. No me quedaba nada, ni hijos, ni familia, solo sus deudas y un pueblo lleno de gente que siempre me había tenido miedo. Cuando esos hombres vinieron a por mí, cuando dijeron cosas sobre Robert, sobre lo que querían hacerle a su viuda, su mandíbula se tensó. Perdí el control. Defendiste la memoria de tu marido y tu propio cuerpo, dijo Jaque con firmeza. Eso no es perder el control. Eso es ser humano. La multitud se estaba poniendo inquieta. Fea. Alguien arrojó un terrón que salpicó cerca de los pies de Marta. Otra voz gritó que el sheriff también arrestara a Jaque por albergar a un asesino. Jaque sintió que la mano de Marta se apretaba en la suya. Se disponía a huir, a desaparecer en el desierto antes que causarle problemas a alguien que le había mostrado bondad. Había visto esa mirada antes, en su propio espejo durante los oscuros meses posteriores a la muerte de Sara. La mirada de alguien que creía que el mundo estaría mejor sin ellos. Marta, dijo con urgencia. Lo dije en serio. La propuesta no es caridad ni lástima. Te lo pregunto porque creo que podríamos ayudarnos mutuamente a recordar cómo volver a estar vivos. Ella lo miró fijamente, buscando en su rostro las mentiras que estaba segura debían estar allí. No me conoces. Podría hacerte daño. Podría. Yo también. Jaque se echó ligeramente el abrigo hacia atrás, revelando la pistola en su cadera y el cuchillo en su cinturón. Yo también he matado hombres, Marta, en la guerra y después. He hecho cosas de las que no me enorgullezco, pero estoy harta de estar sola con fantasmas. La honestidad en su voz, la vulnerabilidad que estaba dispuesto a mostrar frente a esta multitud hostil, le abrió un profundo vacío en el pecho a Marta. Una calidez que no había sentido en 2 años comenzó a extenderse por sus costillas. Si digo que sí, preguntó en voz baja, ¿qué entonces? ¿A dónde iremos? Ningún pueblo nos aceptará. La boca de Jaque se curvó en la primera sonrisa real que le había visto. Conozco un lugar. Marta cerró los ojos, intentando imaginarlo. Paz, paz, tranquilidad. Un lugar donde podría ser más que la suma de sus peores momentos. Cuando los abrió de nuevo, Jaque seguía allí. Seguía esperando. Seguía ofreciéndole un futuro con el que nunca se había atrevido a soñar. La multitud se volvía más desagradable a cada minuto. Alguien había ido a por más piedras. El sheriff jugueteaba con su arma, probablemente preguntándose si podría recuperar su dinero, alegando que Jaque estaba alterando la paz. Marta Kane había pasado 2 años en el infierno. Había estado atrapada, enjaulada, atormentada, reducida a una atracción secundaria. Olvidó lo
Que se sentía tener opciones, tener esperanza, creer que mañana podría ser mejor que hoy. Miró a Jake Morrison, el extraño hombre amable que la había visto en su punto más bajo, y de alguna manera la encontró digna de salvación. Luego miró el anillo que aún brillaba en su palma, y a la multitud de personas que nunca la verían como nada más que un monstruo. Sí, dijo su voz más fuerte de lo que había sido en meses. Sí, Jake Morrison, me casaré contigo. La palabra sí golpeó a la multitud como un rayo. Las mujeres jadearon y se aferraron el corazón, los hombres maldijeron y escupieron al polvo, los niños miraron con los ojos muy abiertos el lado imposible de la bestia de Willow Creek, aceptando casarse con un extraño que compró su libertad con una fortuna en oro. Pero Jake solo tenía ojos de Marta. Deslizó el anillo de su abuela en su dedo con manos que temblaban ligeramente, y por un momento el caos a su alrededor se desvaneció a la nada. El anillo era demasiado pequeño para sus fuertes dedos, pero encajaba lo suficientemente bien, atrapando la luz de la tarde como una promesa. Tenemos que irnos, dijo Marta con urgencia, su voz baja ahora, antes de que decidan recuperar su dinero y encadenarnos a ambos. Jake asintió, pero no se apresuró. Ayudó a Marta a subir a su caballo con una cortesía cuidadosa que le mostraría a cualquier dama, ignorando las burlas y amenazas de la multitud. Ella se sentó detrás de él. Sus brazos rodearon su cintura y Jake sintió la tensión en su cuerpo como la cuerda de un arco lista para romperse. «Agárrate fuerte», murmuró y espoleó a su caballo. Salieron de Willow Creek a un galope constante. El polvo volaba detrás de ellos como una cortina marrón. Marta presionó su rostro contra la espalda de Jake, respirando el aroma a cuero y jabón, y honestamente, había pasado tanto tiempo desde que había estado cerca de otro ser humano sin violencia. Flotando en el aire entre ellos mientras el pueblo se alejaba detrás de ellos. Marta sintió algo que pensó que se había ido para siempre. Libertad, no solo de la jaula, sino del peso del miedo y el odio de otras personas. Por primera vez en 2 años, podía respirar sin sentir que se estaba asfixiando. Cabalgaron durante horas sin hablar, siguiendo un sendero que serpenteaba hacia las colinas donde los pinos susurraban secretos al viento cuando el sol comenzó a hundirse hacia el horizonte, pintando el cielo y tonos de oro y carmesí. Jake finalmente redujo la velocidad de su caballo al paso. «Hay un predicador en Pine Ridge», dijo por encima del hombro. «Si todavía quieres seguir adelante con esto, podríamos casarnos esta noche». Marta estuvo callada tanto tiempo que Jake comenzó a preguntarse si cambiaría de opinión. Tal vez la realidad de lo que estaban haciendo finalmente la había golpeado. Tal vez se estaba dando cuenta de que casarse con un extraño era casi tan loco como todo lo demás. «¿Qué pasó hoy, Jake?», dijo finalmente, su voz suave contra su oído. «¿Por qué realmente lo hiciste por mí? Quiero decir, me lo propusiste, podrías pagar mi multa y dejarme ir libre, no tenías que atarte a alguien como yo». Jake se quedó callado por un momento, eligiendo sus palabras con cuidado. «¿Recuerdas que mencioné a alguien llamada Sara, tu esposa, mi esposa y nuestro bebé?». La voz de Jake se volvió áspera con viejo dolor. «Ella murió en el parto, el bebé, a una niña que íbamos a nombrar Esperanza». Los brazos de Marta se aprietan alrededor de su cintura, ofreciendo todo el consuelo que pudo. «Después de eso yo también quería morir», Jake continuó. «Intenté beber hasta morir, buscando peleas con cualquiera que me obligara, esperaba que alguien me sacara de mí miseria, pero nadie nunca lo hizo. Solo seguí despertando día tras día con su agujero en mi pecho donde solía estar mi corazón». Coronaron una colina y debajo de ellos yacía un pequeño pueblo enclavado en un valle. Las luces comienzan a centellear en las ventanas mientras las familias se reúnen para cenar. Gente normal viviendo vidas normales, intactas por el tipo de dolor que podría romper la mente de una persona. «Cuando te vi en esa jaula», Jake dijo, «me vi a mí mismo, alguien que había sido castigado por sobrevivir cuando todos los que amaba se habían ido, alguien que había olvidado que merece bondad, merecía una oportunidad de ser feliz de nuevo». Marta sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. No había llorado en 2 años, se había entrenado para no sentir nada demasiado profundamente, pero las palabras de Jake estaban derribando muros que había construido para proteger lo que quedaba de su corazón. «Así que esto no es caridad», dijo la comprensión finalmente amaneciendo. «No. Estas son 2 personas rotas que deciden intentar romperse juntas en lugar de romperse solas». Entraron en Pine Ridge mientras las campanas de la iglesia sonaban a las 7 en punto. El predicador, un hombre de rostro amable con ojos dulces, no hizo preguntas. Cuando Jake le explicó lo que necesitaban, solo asintió. Llamó a su esposa para que fuera testigo y abriera su Biblia. Marta Kane y Jake Morrison se casaron en una pequeña iglesia que olía a cera de abejas y madera vieja, con solo extraños como testigos. Marta llevaba un vestido roto y el abrigo de Jake sobre sus hombros. Jake llevaba su ropa polvorienta y una sonrisa que
Transformó todo su rostro cuando el predicador le preguntó si se prometían amarse y apreciarse mutuamente. Marta sintió que algo cambiaba dentro de su pecho. El amor podría venir después si tenían suerte, pero apreciar si podía prometer que este hombre la había visto en su peor momento y le había ofrecido lo mejor que valía la pena apreciar. Sí, dijo su voz fuerte y clara. Sí, repitió Jake deslizando un segundo anillo en su dedo al lado del de su abuela. Este encajaba perfectamente cuando él predicador los declaró marido y mujer. Jake ahuecó el rostro de Marta en sus manos y la besó suavemente con cuidado como si fuera algo precioso en lugar de algo temido. Era el primer beso que recibía desde que Robert murió y sabía esperanza. Pasaron su noche de bodas en un hotel encima de la tienda general, en una habitación limpia con una cama de verdad y cortinas en las ventanas. Marta estaba de pie junto a la ventana que daba a la montaña recortada contra un cielo estrellado. Todavía llevaba el abrigo de Jake sobre los hombros. ¿Tienes miedo?, Jake preguntó en voz baja desde donde estaba sentado en el borde de la cama. Dándole espacio, la dejé marcar el ritmo. Marta consideró la pregunta. No, dijo, sorprendida de descubrir que era cierto por primera vez en 2 años. No tengo miedo. Se giró para mirarlo. Este hombre que compró su libertad y le ofreció su nombre a la luz de la lámpara. Su rostro era amable, paciente y real. No un sueño, no un truco, sino una segunda oportunidad. Nunca pensó que la tendría. Jake Morrison, dijo cruzando el estrado frente a él. Gracias por verme. La verdadera yo, no él. Monstruo en el que me convirtieron. Jake extendió la mano para tocarle la cara. Su pulgar secó las lágrimas que ella no se dio cuenta de que habían caído. Marta Morrison, dijo, probando su nuevo nombre. Gracias por decir que sí, por confiar en mí, por dejarme ayudarte a recordar quién eres realmente. Afuera, el viento cantaba a los pinos, llevándose los fantasmas de quienes solían ser. Dentro, 2 almas heridas comenzaron un largo y lento trabajo de sanación mutua, un toque suave a la vez. Marta había pasado 2 años en una jaula, pero esta noche era libre. Libre para amar de nuevo. Libre para volver a tener esperanza. Libre para ser más que algunos de sus peores momentos. Y Jake, que había estado perdido en su propia prisión, había encontrado el camino de regreso a la luz ayudando a alguien más a encontrar la suya. Tenían un largo camino por delante, hasta ese rancho en Colorado donde podrían construir una nueva vida juntos. Habría desafíos, reveses, cuando el viejo dolor intentara arrastrarlos de nuevo a la oscuridad. Pero no enfrentarían esos desafíos solos. A veces la salvación no viene de arriba. A veces llega en forma de un extraño que ve tu valor cuando todo el mundo ha decidido que no vales nada. A veces llega como una simple pregunta que lo cambia todo. ¿Quieres casarte conmigo? Y a veces, si eres por suerte, la respuesta es sí. Mientras los últimos ecos de la historia de Marta y Jake se desvanecen en el viento de la montaña, su viaje nos recuerda que la redención puede surgir de los lugares más inesperados. A veces, solo se necesita una persona dispuesta a ver más allá de la superficie, a mirar más allá de lo que otros temen, y a ofrecer esperanza donde antes no la había. Si esta historia te conmovió, si te recordó que todos merecen una segunda oportunidad para ser felices, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Compartimos historias como esta cada semana. Historias de valentía, amor y el poder de la conexión humana en el salvaje oeste. Tu suscripción nos ayuda a ofrecerte más de estas conmovedoras narrativas que demuestran que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay luz. No te pierdas la próxima historia que podría cambiar tu forma de ver el mundo. Suscríbete ahora y continuemos este viaje juntos hacia el corazón de la frontera estadounidense, donde las almas rotas encuentran sanación y el amor vence incluso los miedos más profundos.